Hola a todos, esto es un vídeo tutorial de cómo colocar un cartel en una fachada, pero esta vez el cartel quedará dividido en diferentes tramos. En concreto, consta de 5 tramos que tienen longitudes diferentes. Ahora veremos de dónde obtenemos las longitudes. Como veréis también, finalmente hemos colocado un árbol, parte de un árbol delante del cartel para darle más realismo. En primer lugar, abriremos el archivo donde va a ir colocado el cartel, en este caso la pedrera. Vamos a ver un poco qué características tiene. En cuanto a medidas, imagen, tamaño de la imagen, tiene una dimensión de 1500 píxeles, que a 300 píxeles por pulgada tendría una dimensión de casi 13 por 9 centímetros. Un tamaño medio tirando a pequeño, pero va a ser suficiente para el ejercicio. Tiene unas bandas negras y otra información, parece ser que es información del fotógrafo, que como no lo necesitamos, vamos a seleccionar con marco rectangular y imagen, recortar. Deshacemos la selección y vamos a hacer una selección un poco más afinada. Esta imagen, recortar de nuevo. Vemos que el ámbito de trabajo va a ser este de aquí. Podemos hacer una selección rectangular sobre aproximadamente el ámbito de trabajo y en la paleta de información, en este cuadrante que estoy señalando, aparece la anchura y altura de la selección. Vemos que aparece 4,22, 2,04, esto es porque está en centímetros. Cambiaremos la unidad de medida con el botón derecho sobre regla y poner píxeles. Bueno, esta selección tiene un tamaño de unos casi 500 píxeles de anchura, perdón. Esto nos va a dar una idea del documento de cartel que tenemos que trabajar. Dado que este cartel está plegado por varias partes, convendría usar, por decir algo, un tamaño quizá alrededor del orden del doble, es decir, de unos 1000 píxeles. Pero bueno, en cualquier caso, es una medida muy orientativa y va a ser determinada al final por las medidas del cartel que vayamos a usar. El cartel que vamos a usar va a tener que cumplir estas medidas que tenemos en un archivo, que se llama medidas precisamente, ¿vale? Como vemos, tiene una altura total el cartel de 13,93 metros y 5 tramos de medidas diferentes, 11,92, 1,9, etc. Aparte, tendrá un faldón con la información del ayuntamiento, etc., que hará 1 metro más. Estas medidas las tenemos mejor explicadas en el croquis. El croquis, como vemos, el cartel aplanado tiene una altura de 13,93 y 5 tramos que suman un total de 42,42 metros. La longitud de cada tramo es esta de aquí y estas son las distancias acumuladas a origen hasta el 42,42 metros, que nos van a servir para colocar unas guías a la distancia correcta en el archivo del cartel. Bien, pasamos a crear un archivo de un cartel con estas medidas expresadas en centímetros y con una resolución de 100 píxeles por pulgada. Después comprobaremos que esas medidas en píxeles van a ser o no adecuadas para el destino que le querramos dar. Pues vamos, archivo nuevo, vamos a cambiar las unidades a centímetros, la anchura será de 42,42, la altura 13,93, pero como he comentado que tendría un faldón de 1 metro, le vamos a poner 14,93. La resolución vamos a ponerla a 100 píxeles por pulgada y le vamos a dar a OK. Si consultamos ahora en imagen, tamaño de la imagen, qué anchura en píxeles tiene, son 1670, que parece ser que será más que suficiente para colocarlo en el edificio.
No vamos a cambiar esto porque el trabajar en centímetros nos va a ser muy cómodo y la resolución de 100 píxeles por pulgada es una resolución moderadamente baja. Para continuar, aprovecharnos de que podemos trabajar en centímetros, vamos a ir de nuevo sobre la regla, con el botón derecho activaremos la opción de centímetros. Tenemos un lienzo en blanco y podemos empezar a poner guías para ajustar las medidas primero de la altura del cartel del cartel publicitario respecto al total, dejando debajo el faldón. Eso es una medida, voy a consultar el croquis de nuevo, de 13,93. Vamos a vista, guía nueva, en este caso va a ser horizontal y a una altura de 13,93. Más adelante pondré las guías verticales para hacer lo que serían los pliegues en la fachada. Este es el área que va a ir el motivo. Vamos a incorporar el motivo mediante el menú archivo colocar. Seleccionaremos la información que tenemos, que es ADS Energy, y nos alejamos un poco y vamos ampliando con la tecla mayúscula presionada para tener una imagen para este archivo. Que se salga un poco de los bordes, así está bien. Aunque aquí no aparece ningún logo, pero dada la información que tenemos en este momento será suficiente. Damos a validar y vamos a recortar en esta capa, en esta imagen que tenemos que se nos acaba de crear. Bueno, antes de recortar vamos a rasterizar el contenido con botón derecho sobre la línea de la capa, o si no, menú capa, objetos inteligentes, rasterizar, siempre habiéndonos colocado en la capa correspondiente. Bien, ya tenemos una capa como el resto, una capa normal. Seleccionamos la parte inferior que correspondería al faldón con un marco rectangular desde fuera hasta este punto cerca de la guía, que para eso la hemos colocado, y botón suprimir del teclado. Como hay más contenido de esta capa fuera del ámbito del lienzo, vamos a borrar. Primero vamos a eliminar, deshacer la selección y vamos a dar imagen, cortar. Vamos a darle OK y ha eliminado todos los píxeles que en este momento no estábamos viendo. Ya tenemos el motivo del cartel. Vamos a incorporar los datos del faldón. Vamos a aprovechar los mismos que usamos para el cartel de las Ramblas. Vamos a archivo, en primer lugar colocar, buscaremos el de las Ramblas, el logo del ayuntamiento. Es un archivo PNG y lo tenemos aquí. Clicando en el interior lo arrastramos hasta su ubicación y lo hacemos un poco más grande clicando en un tirador y con la tecla mayúscula presionada. Este sería correcto. Vamos a la otra esquina y hacemos lo mismo con el de paisaje urbano. Archivo, colocar, logo paisaje urbano. Lo colocamos en su sitio, lo hacemos un poco más grande y validamos la introducción del contenido. Bien. Ahora podemos poner el texto que va al faldón. Primero seleccionaremos la herramienta texto, comprobaremos los parámetros una vez se haya arrancado la herramienta. Texto Arial, está bien. Alineación vamos a dejarlo en la derecha, enfocado, el tamaño ahora lo comprobaremos a medida que empecemos a escribir. Colocamos el cursor y empezamos a escribir. Y el motivo sería, vamos a ver, archivo, colabora, no recuerdo el nombre, la altura del texto parece correcto. Ahora lo corregiré. Colabora. En realidad no recuerdo qué texto tiene que ir y podemos ir al primero a leerlo. La marca colabora en el plan de remodelación de parets mitgeres a la ciudad de Barcelona. Colabora, acerco más.
la de remodelación de les validamos. El nombre de la empresa era ADS Energy. Pues vamos a ponerlo al principio. Bien, ya tenemos el texto escrito, puede ser un poco más ancho, por lo tanto vamos a cambiarlo de tamaño. Vamos a ponerlo aquí, situado, y o bien cambiando la altura de la fuente o modificando el texto con transformar, lo podemos conseguir. Vamos a seleccionar el texto y le vamos a dar una altura de 18 puntos. Validamos la introducción, movemos la capa un poco más y más o menos ya estaría correcto. Bien, tenemos también, ahora podemos colocar las guías verticales que corresponderán a los pliegues de la fachada. Las medidas, no necesitamos ya el archivo de medidas, sin embargo el de croquis sí que lo vamos a usar. La primera guía vendrá a 11,92 metros vertical respecto de la izquierda, 11,92, vista, guía nueva, vertical, 11,92, validamos. La siguiente a 13,82, también vertical. La siguiente 33,27. Y la última a 35,72. Bien. Vemos que este cartel va a quedar dividido en 5 partes que corresponden a las 5 partes que tiene la lona puesta sobre la fachada de la pedrera. Volvamos al archivo. Para realizar el acoplamiento por partes, lo mejor será combinar todas las capas, rasterizar la imagen y dividirla en 5 capas que una por una trasladaremos al edificio, a la imagen del edificio, y lo colocaremos en su sitio. Para ello, pues podemos hacer seleccionar todas las capas o capa acoplar imagen, o combinar visibles. En este momento tendría el mismo resultado. Vamos a hacer combinar imagen. Vamos a cambiar el nombre de la capa fondo. Bien. Ahora, para separar esto en 5 capas, podemos hacer 5 selecciones rectangulares ajustándonos a las guías. La guía horizontal en este momento ya no la necesitamos más. Y las verticales vamos a, como he dicho, hacer 5 selecciones rectangulares y las aislaremos haciendo una nueva capa con cada sector, una nueva capa vía cortar. En realidad solo haremos 4 selecciones porque la última selección será en la capa que está la capa 0. Y iremos renombrando las capas para decir sector 1, sector 2 y así sucesivamente. Empezamos por la izquierda, selección marco rectangular, clicamos desde fuera y nos ajustamos a la guía. Da igual que bajemos un poco más abajo, mientras estemos cerca de la guía. Vemos que el rectángulo coge exclusivamente el primer sector. Le haremos capa nueva vía cortar y ha pasado que se ha creado una nueva capa con exclusivamente este contenido, y la capa, digamos, origen ha dejado de tener este contenido. Bien, vamos a desactivar la nueva capa y vamos a ponernos activos en la capa origen. A esta primera capa de antes ya le podemos llamar sector 1.
Bien, nos ponemos en la capa 0, como decía, hacemos una nueva selección de marco rectangular cerca de las guías para que se ajuste a ellas y de nuevo capa nueva, vía cortar. Este proceso lo repetiremos 5 veces, sector 2 lo llamaremos, hasta que tengamos cada sector en una capa diferente. Nueva selección de marco rectangular, capa nueva, vía cortar, nombre, nueva selección, capa nueva, vía cortar, o control mayúsculas J, renombramos, la apagamos, aunque no es necesario apagarla, pero sí que hay que hacer estas operaciones teniendo activa la capa en este momento se llama 0. He hecho ya las 4 selecciones, por tanto la última, simplemente con que le llamemos sector 5, va a quedar todo aislado en su sector, en su capa. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta parte del cartel. Esto que acabo de hacer lo he hecho con la combinación de teclas Alt y clic en el ojo correspondiente a la línea de la capa, con lo que aísla en cuanto a visualización esa capa y deja solo visible una y oculta el resto. Vuelvo a repetirlo: primer sector, segundo sector, tercero, cuarto y quinto. Bien, como estos son capas independientes, pues poder trabajar, hacer transformaciones de distorsionar, etcétera, de manera independiente para cada una de ellas, de manera que se ajuste exactamente al ámbito que quiero usar en la fachada. Para ello voy a cerrar el documento croquis, que no lo necesito. Las puedo activar todas y dividiré la ventana en 2 hojas para tener las 2 partes visibles. Este es el archivo destino y este es el archivo origen. Colocándome en el archivo origen, selecciono todas las capas mediante clicando en una y con control clicando en el resto. Una vez las tengo seleccionadas, puedo cogerlas y arrastrarlas hasta el archivo destino. Vemos, si nos ponemos en el archivo destino, vemos que ya existen, aparte de la capa fondo que contiene el edificio, las otras 5 capas. Este archivo de aquí podemos ahora guardarlo. En realidad deberíamos haberlo guardado antes con formato PSD, así que lo mejor será volver por el historial antes de rasterizar. Antes de acoplar la imagen, bien, y guardar como formato PSD. De esta manera no hemos perdido nada de información ni de trabajo. Es un guardar como que se llamará cartel Pedrera, por ejemplo. Bien, ya lo podemos cerrar, no lo usaremos más de momento. Bueno, lo que vemos aquí son distintas capas que van a ir a distintos sectores. Vamos a desactivarlas de momento, todas estas, y vamos a crear aquí las guías tanto verticales como alguna horizontal que nos servirían de ayuda para colocar el cartel en su sitio. Bien, como la medida y la situación de las guías no tiene por qué ser exacta en centímetros, vamos a crearlas directamente clicando en pantalla en la zona de la regla y vamos a moverla en primer lugar a este borde, a continuación al siguiente punto de inflexión. Como vemos, la imagen ya es suficientemente vertical, no lo vamos a retocar. La tercera en este lugar, cuarta y quinta. La del extremo derecho también la vamos a colocar. Bien, y para facilitar la ubicación del primer sector, vamos a crear también
guías horizontales en las intersecciones con los vértices. Para el vértice superior estará por aquí, el vértice superior derecho estará aquí, el vértice izquierdo, el vértice inferior derecho estaría aquí y el vértice inferior izquierdo estaría aquí. Bien, pues en este momento podemos ya activar y visualizar y activar la primera capa, el sector 1, y hacer una transformación libre y distorsionar, por ejemplo, control T, botón derecho, distorsionar y colocar los 4 tiradores en los 4 puntos ya señalados, que además se ajustan automáticamente, como podéis ver. Una herramienta muy sencilla de usar. Este de aquí y este de aquí. Ya tenemos el primer tramo colocado, el primer sector. Le damos a validar la introducción y pasaremos al segundo. Antes de colocar el segundo, vamos a eliminar estas dos guías que no vamos a usar más, las que están en el borde izquierdo de la imagen. Las arrastramos fuera, 1 y 2. Conviene crear las cuatro guías horizontales en los 4 puntos de intersección. En este prácticamente no tiene distorsión horizontal, en este vamos a suponer que tampoco. Vamos a activar el sector 2 y a ponernos activos en la capa del sector 2. De nuevo, con edición transformar, distorsionar o con control T y menú de botón derecho a distorsionar y vamos a la herramienta de distorsionar. Cogemos los 4 tiradores y los colocamos en los 4 puntos. Fijaos que gracias al uso de las reglas, válido, los puntos de encuentro son perfectos. Estas guías, como no las hemos repetido en horizontal, vamos a colocar las guías para el tercer sector, que sería en este punto una y en este punto la otra. De nuevo, activamos el tercer sector y nos ponemos con esta capa activa. De nuevo, transformación libre, distorsionar y colocar los 4 tiradores en su sitio. Este va aquí, este aquí, este aquí y por último este aquí. No, al revés, este de abajo y este encima. Bien, validamos la introducción, eliminamos las guías que no necesitamos del sector anterior y creamos unas nuevas para el nuevo sector. Esta vendría en este punto. Como vemos, siempre las guías son puntos de encuentro entre un sector y otro. Este vendría aquí. Bien. Activamos el cuarto sector y nos ponemos en la capa activa del cuarto sector. Usamos la herramienta zoom o la rueda del mouse para tenerlo todo visible en pantalla. Distorsionar de nuevo. Primer vértice. Segundo vértice. Tercero. Esto lo tengo que mover. Este parece que da problemas. Y cuarto. Validamos la introducción. Eliminamos las guías que no necesitamos. Y añadimos las últimas guías. Activamos la última capa, sector 5. Nos ponemos activa sobre ella. La podemos mover y pasar a transformar, distorsionar. Y colocar los 4 vértices en el sitio correspondiente. Bien, validamos y ya tenemos el cartel
situado sobre la fachada. Las guías no las vamos a necesitar más, las podemos eliminar todas de golpe mediante guías, borrar guías. Bien, ya está el cartel situado. Supongamos que no vamos a tratarlo de manera diferenciada cada sector. Lo que quiero decir es que las capas que tenemos para cada tramo las podemos unir seleccionándolas todas y acoplándolas y combinándolas, quiero decir, capa combina capas. Lo único que faltaría ahora sería colocar las ramas de los árboles que puedan tapar el cartel delante. Para ello usaremos ya la conocida herramienta lazo poligonal, por ejemplo, ya que con esta definición no podemos usar herramientas tipo varita mágica o selección rápida. Seleccionamos unas cuantas ramas para darle realismo. Estas son operaciones que requieren un poco de paciencia, pero que después tiene un efecto bastante positivo. Esta zona interior la puedo restar. Y de nuevo pasaría a añadir estas de aquí. Voy a añadir unas cuantas que quizá no haga falta ponerlas todas para el efecto que queremos conseguir. Bien. Bien. Una vez seleccionadas todas las capas, todas las ramas, quiero decir, podemos hacer una copia de este contenido. Fijémonos que estamos en la capa correspondiente, en la capa fondo que tiene las ramas, y hacer una nueva capa y a copiar, con lo cual hemos duplicado el contenido de las ramas, y si alteramos el orden de las capas las ponemos delante de lo que es el cartel. Para acabar este ejercicio podríamos añadir también estas sombras que tiene el cartel original a nuestro cartel. Para ello podemos seleccionar también su contorno con lazo poligonal, uno por uno, también con un poco de paciencia. Una vez seleccionadas todas las zonas que tienen que recibir sombra, podremos pintar sobre una capa nueva para no pintar sobre el cartel. Crearíamos la nueva capa, ya le podemos llamar sombras. También podríamos renombrar la capa donde están las ramas, por ejemplo, con el nombre ramas, y la capa donde está el cartel con el nombre cartel. Bien, como decía, en las sombras voy a aplicar la herramienta bote de pintura con color negro. Lo selecciono en este momento, selecciono color negro y la herramienta bote de pintura. Seleccionaré cualquier zona y comprobad que no tenemos activada la casilla contiguo, con lo que pintará todas las zonas seleccionadas. Bien. Como vemos, las ha pintado todas de negro, y un efecto para hacer el efecto de sombra sería bajarle la opacidad. Vamos a eliminar primero la selección, deseleccionar, y en la capa de sombras bajar el valor de opacidad a alrededor de un 70%. 65 parece correcto. Bien. He hecho un bote de pintura. No. Para darle un poco más de realismo al cartel, podemos aplicar mediante la opción de capa, estilo de capa, opciones de fusión, activar la opción de superposición de colores, un color gris, pero a un valor de, por ejemplo, en la línea de superposición de colores,
en la línea, como decía, superposición de colores, darle un valor del 15% aproximadamente. Validamos. Y vemos que ha tomado un tono un poco más apagado, más acorde con el resto de la imagen. Bueno, en este momento daríamos el ejercicio por acabado, como en los anteriores. Espero que os haya gustado y espero veros en próximos tutoriales.